Día para todos los que nos escuchan en Suena la Campana. En la sección cultural hoy tenemos una gran invitada, una mujer con una sensibilidad impresionante, pero con unas ganas de trabajar en la literatura y ha venido pues construyendo andamiajes frente a la lectura, pero también frente a sus escrituras y sus voces. Nos acompaña hoy Pilar, una mujer que conocí de paso por la vida literaria, Pilar García, nuestra invitada hoy. Me gustaría pues que saludara hoy a Suena la Campana en su sección cultural. Eh, Hola, me siento muy complacida de estarte acompañando y pues de poder compartir mi experiencia con la lectura y con la literatura. Espero pues que en como a mí me ha servido, pueda servirle también a todos tus oyentes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar, por estar aquí, por aceptarnos nuestra invitación. Creo que es importante tener muchas voces en nuestro programa, sobre todo en medio de la incertidumbre. Bueno, Pilar García es nuestra invitada del día de hoy. Nació en Neiva, Huila, pero ha vivido la mayoría en Bogotá. Creo que allá hiciste que bachillerato y universidad. ¿A cuántos años llegaste? Casi toda mi vida porque llegué a los 5 años a esta gran urbe. Ah, bueno, fuera de estar ya casi bogotana Rola, entonces estudió Derecho, pero su pasión es la literatura. Descubrió en todo su esplendor de su ser que la literatura era su interés fundamental. Ella manifiesta que fue algo tardío y desordenado, pero sin embargo, eh, la escritura autobiográfica se ha permitido conocer y crecer en su vida. Hoy puede decirse que es una mejor mujer, persona, gracias a la sabiduría que le ha regalado los libros. Su aspiración es poder algún día contar con buenas historias y yo agregaría, Pilar, algo más, que al lado de los libros y las lecturas que te apasionan y te atrapan, la escritura y tu voz sería también una parte importante por descubrir. El atrevimiento y la disciplina pues serán un buen aporte para tu voz y también para tu ser, creo, ¿no? No sé qué tú digas, eso que agrego ahí. Sí, no, completamente de acuerdo contigo, José. Gracias por tu generosidad con las palabras. No te preocupes, hace parte de este mundo de reencontrarnos en la distancia, pero volver a sentir que estamos vivos y que podemos dejar nuestras voces impresas, pero también nuestras voces dichas desde lo que creemos como seres, ¿no? Desde lo que crean otros. Eso es importante y por eso es clave este programa que tenemos así, sin mucho, sin mucho estructura esa que tiene el periodismo. Yo no soy periodista, simplemente inventé este espacio y ahí vamos. Espero que te agrade y vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. El tema de hoy que nos trae Pilar, nuestra invitada, es un tema que pues yo no lo he tratado mucho, pero vamos a ver cómo nos sale el día de hoy. Hoy en Suena Nos la va a ir muy Campana, en la sesión, pues conversaremos con Pilar de un tema que le apasiona a ella. Diarios íntimos entre la realidad y la ficción. ¿Qué nos puede decir sobre ese título que le hemos puesto, Diarios íntimos entre la realidad y la ficción? Pues José, porque le hemos puesto ese título a este tema porque los diarios juegan entre la realidad y la ficción. Entonces, los diarios pueden ser esos sentimientos, esas circunstancias, esos acontecimientos y esos sueños que tenemos en nuestras vidas, pero también pueden ser esa connotación literaria en la que frente a la cual yo revelo situaciones de personajes o incluso propias cuando no quiero que toda la verdad sobre mí se sepa. Entonces, un diario puede tener tanto de cierto como de falso y por eso juega en esos dos escenarios tan fantásticos como es la realidad y la ficción, porque para mí la realidad muchas veces es más fantástica que la ficción. Sí, sobre todo, por ejemplo, cuando yo leía La levedad del ser, eh, ahí entendía cómo esos procesos de realidad se envuelven también en sueños
en esperanzas, en otras verdades que ya pasaron, pero que uno inventa. Y ahí está también ese tema importantísimo. Muchas gracias por ese tema tan nuevo para muchos. Bueno, pero vamos a iniciar, con Pilar vamos a hablar de varios autores, vamos a tratar de abordarlos todos con la sabiduría que tú tienes en el tema, y vamos a iniciar, vamos a tratar aquí a varios autores que han tenido que ver con lo que Pilar nos comenta, y es el tema de esa realidad y ficción en los diarios. Tenemos a Frank Kafka, a Fernando Pessoa, a Alejandra Pizarní, a Anaïs Nin, a Alejandra Becerra, que tenemos aquí a una colombiana, de la cual algo he leído de novela de ella. No me he atrevido todavía a entrar a la poesía, pero importantísimo. Así que iniciemos. Vamos a iniciar con Frank Kafka. La obra de Frank Kafka, pues todos la conocemos desde el colegio, ¿no? Frank Kafka, el primer libro que yo leí de él, La Metamorfosis, esa es la obra que le toca a uno hacia futuro para seguir leyéndolo en su imperio saber de la culpa, de lo absurdo, del existencialismo que también lo expresa. Y hay que decir que este personaje ha sido influyente de muchos escritores importantes que nosotros en algún momento hemos leído y que invitamos, si no nos han leído, a leerlos, a Albert Camus, a Sartre, a Borges y a Gabriel García Márquez los tocó. Pero nos gustaría que tú, al recordar el proceso, el castillo, el desaparecido, los relatos cortos, también sabemos que él dejó mucha correspondencia y muchos escritos autobiográficos, y ahí es donde yo centro la pregunta para pilar sobre ese Kafka y los diarios. Gracias, José. Bueno, de Kafka, la mayoría bueno, no voy a generalizar, pero la mayoría de personas que yo conozco conocen su obra novelística y en cuentos, pero no conocen ese perfil personal o esas sensaciones que invadían al hombre más allá del escritor y que en muchas ocasiones nos revelan el porqué de su escritura y el porqué de ciertos contextos y circunstancias en su vida. Hay quienes dicen, creo que hay una comprensión en general, que los diarios íntimos para muchos escritores son el inicio de su obra, ya sea bien porque a partir de él empiezan a autorreflexionar sobre situaciones tanto internas como externas que les afectan o les preocupan, y un artista en especial habla sobre lo que le preocupa, sobre lo que le inquieta, sobre lo que le molesta. Entonces, muchos dicen que el inicio de la escritura para muchos escritores son sus diarios íntimos. Primero porque no tienen ningún tipo de juzgamiento aparte del propio. Un diario es como mirarse al espejo y poderse uno ver con todas sus imperfecciones y tratar de ser uno, de reencontrarse o revelarse a uno mismo. Entonces, en los pequeños fragmentos que les quiero leer del diario de Kafka, un diario que está publicado y que no, pues con todos los autores no podemos ver unos diarios completos porque, como ya lo revelé, muchos de los acontecimientos o de las situaciones que se plantean en los diarios son íntimas, personales, esas que no queremos que conozca el otro, pero que con algunos fragmentos nos da la posibilidad de entender un poco más esa complejidad humana y esa necesidad que a veces tenemos de que otros nos entiendan un poco más. Entonces, quiero leer un fragmento del domingo 19 de julio de 2010. Dormir, despertar, dormir, despertar, perra vida. Si me pongo a pensarlo, tengo que decir que en muchos sentidos mi educación me ha perjudicado mucho. Este reproche afecta a una serie de gente, a mis padres, a unos cuantos parientes, a determinados visitantes de nuestra casa, a diversos escritores, a cierta cocinera que me acompañó a la escuela un año seguido, a un montón de maestros que debo comprimir estrechamente en mi memoria, pues de lo contrario
se me desprendería alguno por un lado y por otro. Pero como los tengo a todos tan apretujados, es todo el conjunto lo que se va desmoronando a trechos. A un inspector escolar, a unos transeúntes que caminan lentamente, en una palabra. Este reproche serpentea por toda la sociedad como un puñal y nadie, lo repito, nadie está desgraciadamente seguro de que la punta del puñal no vaya a aparecer de pronto por delante, por detrás o por un lado. No quiero oír réplica alguna de ese reproche, porque he oído ya demasiadas, y puesto que en la mayoría de las réplicas he sido también refutado, incluyo también dichas réplicas en mi reproche, y declaro que mi educación y esta refutación me han perjudicado mucho más en un sentido. Gracias, Pili. Nos toca, a mí me tocó, me tocó ese pedacito. Es un fragmento, pero es extraordinariamente bello y bien puesto, ¿no? A pesar de ser parte de esa intimidad. Y algo maravilloso de los diarios, José, es que son muy honestos. Lo que alcanzamos a ver de ellos, porque como lo que te contaba, no todo se publica, ya sea por decisión de el autor o por que deben ser políticamente correctos. Yo tengo un amigo escritor que en algún momento me decía, es que si yo publicara todo lo que escribo me echarían de mi casa. Pues que lo echen. Sí, claro, es que hay unos miedos, ¿no? De las escrituras que uno hace en su intimidad. Yo tengo muchos escritos que dicen, no, Esos si miedos. lo saco dejaría de ser maestro porque no me aceptaría la regulación que tiene la sociedad mía. Y entonces a veces es uno de esos temores, pero ya yo creo que me estoy acercando, con esto que estoy haciendo, me estoy acercando a romper eso, así sea tardío como tú estraste, pero que es posible arriesgarse. Sí, Bueno, pues tienes, que el arte y sí, la literatura tratan de fragmentar o romper esos cánones. Definitivamente hay cosas que no pueden revelarse porque también existen eventos en los que los lectores o las personas que frecuentan el arte dejan de ver a un escritor debido o dejan de leerlo, de escucharlo, de sentirlo, debido a circunstancias con las que no están de acuerdo con su vida. Entonces sí, claro. también se les Eh, por eso. El yo arte a cuando, veces no es tan libre como se quisiera. Y en estos sí, diarios se revela. si no la sociedad lo señala, yo cuando recomiendo leer a Bukowski, la gente ahí me puso un libro muy grosero, muy terrible. Ese hombre no quería a las mujeres, no entrañan ni rebuscan, que es más profundo de lo que Bukowski se refiere a la mujer y a Y que su son propia vida, ¿no? ¿Ah? y que los artistas, los escritores son seres humanos, iguales que nosotros, con dolores, con pesares, con angustias, con inconsistencias, no solamente con el éxito que conocemos detrás de sus obras. Pero también es que el escritor se atreve a ponerlo en un papel, se atreve a ponerlo en sus voces. Y ahí es donde se equilibra el tema, porque todos tenemos esas sensaciones, a todos nos va a pasar. Lo que pasa es que algunos nos atrevemos a ponerlo en un papel. ¿Tienes algo más de Kafka? Sí, Bueno, dame un segundo que pensé que por el tiempo no podíamos leerlo más, pero sí, sí, parte léalo que me otro. y para los seguidores de Kafka, sabrán pues que Kafka tuvo una vida corta eh, debido pues a una enfermedad crónica que padeció. Entonces, el 9 de octubre de 1911 escribió, si llego a los 40 años, y aquí abro paréntesis, y no alcanzó a llegar a los 40 años, probablemente me casaré con una chica ya mayor, de dientes superiores salidos, algo descubiertos por el labio de arriba, los incisivos superiores de la señorita K, que estuvo en París y en Londres. Se montan el uno sobre el otro, como unas piernas que se cruzan levemente a la altura de las rodillas, pero difícilmente llegaré a los 40. Luego escribió unos días después, el 17 de octubre. No terminó nunca nada.
porque no tengo tiempo y esto me oprime mucho. Si tuviese todo el día libre y esta inquietud matinal pudiese crecer en mí hasta mediodía y agotarse hasta cada día de la tarde, entonces podría dormir. Pero ahora, para esta inquietud, queda a lo sumo 1 hora del anochecer. Se intensifica un poco, luego es reprimida y me socava en la noche de un modo estéril y nocivo. ¿Lo soportaré mucho tiempo? ¿Qué tiene objeto soportarlo? ¿Y podré tener tiempo? Entonces Kafka era abogado, pero también trabajó mucho tiempo en una compañía de seguros, entonces el ejercicio de la escritura lo podía hacer en sus tiempos libres porque pues el escritor no podía, y aún hoy muchos escritores no pueden vivir de la escritura. Entonces le pesaba mucho esa vida capitalista a la que se veía sometido y entonces eso le pesaba y era lo que escribía también en sus diarios y además eso se reflejó también en su obra. Afortunadamente para los lectores de Kafka pudimos observar cómo en su obra también él pudo demostrar cómo el trabajo y las necesidades diarias pueden carcomer la vida de las personas. Muy bien. No, y también han dicho que él tenía una influencia en sus escritos de la política, pero que no la pudieron descubrir porque a veces el escritor no necesita estar en la vida política para poder expresar lo que siente de la realidad a partir de la ficción. Y eso es muy clave. Pero dejemos a Kafka por hoy. Creo que muchas gracias. Vamos a pasar a otro de los escritores que también tiene relación con lo íntimo y la ficción en el diario. Y vamos a tocar ahora a otro escritor muy importante que es Fernando Pessoa. Él sí es del siglo de 1888 y nos deja en 1935. Todavía yo no había nacido, mucho menos Pilar. Fue un escritor portugués. Es reconocido, y hasta ahí dejo, es reconocido por los heterónimos, pero Sí. también deja una obra importante y también muere muy joven, ¿no? A los 47 años de edad. Así que dejamos a Pilar que nos comente desde esa visión del diario el tema de este escritor, que también es un invitado por una lectora a nuestro programa. Gracias, José. Pues sí, tal cual como lo comentaste, Pessoa ha sido uno de los escritores portugueses más importantes que ha visto la literatura en ese país. Y como también lo contaste, Pessoa tuvo su obra, fue prácticamente la creación de sus heterónimos. Heterónimos. Entonces, ¿a qué se refiere? A que él no solo creó seudónimos, es decir, nombres de personajes, de ficciones con las cuales él escribía, sino que creó personajes reales, autores reales. Él alcanzó a crear alrededor de 72 heterónimos y del que les quiero hablar ahorita es de Bernardo Soares. Ese fue uno de sus heterónimos y quiero compartirles unos fragmentos de uno de los diarios de este heterónimo. Dicen que este heterónimo fue uno de los que más se pareció a Pessoa. Por lo tanto, podremos de lo que él nos dice tratar de extraer algunas cosas que pudieron realmente sucederle o sentir nuestro autor, porque de las biografías que se han hecho de Pessoa o que se han intentado hacer, se ha encontrado que hay mucha oscuridad, porque en uno de sus poemas, el cual quiero compartirles antes de leer un fragmento de su diario, él escribió: si después de morir me quisieran escribir mi biografía, no hay nada más sencillo. Tiene solo 2 fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y otra, todos los días son míos. Pessoa fue un hombre muy íntimo, trató de no revelar como su vida, sus realidades y eh, para, a mi criterio, eso fue lo que también permitió que él creara una obra de autores ficcionales tan fantástica como la que logró este poeta. Entonces, en el libro de Desasosiego de Bernardo Soares,
en sus fragmentos de diario íntimo nos dice lo siguiente: he nacido en un tiempo en el que la mayoría de los jóvenes habían perdido la creencia en Dios, por la misma razón que sus mayores la habían temido, sin saber por qué. Y entonces, porque el espíritu humano tiende naturalmente a criticar porque siente y no porque piensa. La mayoría de los jóvenes han escogido a la humanidad como su sucedáneo de Dios. Pertenezco, sin embargo, a esa especie de hombres que están siempre al margen de aquello a lo que pertenecen. No ven solo la multitud de la que son, sino también los grandes espacios que hay al lado. Otro fragmento dice: ¿qué tiene alguien que confesar que valga la pena o que sirva? Lo que nos ha sucedido, o le ha sucedido a todo el mundo o solo a nosotros, en un caso no es novedad, y no en el otro no es otra cosa que se comprenda. Si escribo lo que siento es porque así disminuyo la fiebre de sentir. Lo que confieso no tiene importancia, pues nada tiene importancia. Aquí me gustaría decir algo importante, y es que los diarios tienen esa función de válvula de escape para muchas de las personas que escribimos diarios. Por lo menos para mí, es la posibilidad de sacar esos sentimientos o esas emociones que muchas veces están reprimidos y que no encontramos con quién compartir. Entonces el diario se puede convertir como un confidente, o si lo hablamos religiosamente, como un confesionario, en el que al escribirlo todo, revelárselo todo al diario, sentimos como que nos expurgaran de todos nuestros pecados y se nos liberaran de esas cargas a las que muchas veces nos vemos enfrentados. Sí, y más, yo tengo que decirle a los que nos están siguiendo este programa y lo van a dar posteriormente, y es que estamos convencidos de que el diario nos ayuda a revelar la realidad, pero también a expresarlo a través de nuestro propio sentir, desde adentro, desde nuestro ser. Yo no tengo diario, yo tengo esas agendas, cuadernos, y ahí estoy sentado en la calle y a veces se me da por escribir lo que puedo percibir de la luz o del sonido, o también de lo mismo que me sucede, que me toca. Y ahí está, o sea, uno no tiene que tener ese diario que le enseñaron de las muñequitas, pero sí de la expresión de sus voces que también lo sanan, ¿no? Yo creo que el diario es un sanador de la vida de uno. Sí, José, y aquí me gustaría agregar que el diario también, como función literaria, como género literario, no solamente tiene la posibilidad de que conozcamos al autor cuando publica sus diarios, sino también cuando creamos personajes y estos personajes nos cuentan su vida a través de sus diarios. Entonces, ahí es donde quiero rescatar una obra que me pareció fantástica de la escritora colombiana Ángela Becerra, en la que ella escribe una obra. Pasemos a Ángela Becerra, que es colombiana. Ángela Becerra Gracias. nació en el año 57, o sea, es un año menor que el que está hablando acá. Pili es más joven, o sea, pero Becerra arranca su obra literaria, por eso te invito que la biografía tuya, leo que arrancaste tardía. Becerra creo que también. Becerra no arranca iniciando porque se dedica a otras cosas y después descubre, como tú, Pilar, estás descubriendo, que hay posibilidad de volver a recomponer lo que uno arranca a veces, y que no es error, sino que no es el rumbo de la felicidad o del goce. Y entonces Becerra arranca tarde su escritura con novelas. He leído 2 novelas de ella, pero no he llegado a la poesía y mucho menos al tema de diario. Así que invitada para que hables de ella, una colombiana en ese tema. No, 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 ya no tan colombiana, ella se radicó en París, creo, ¿no? No, está en Barcelona, Ah, en pero sigue Barcelona. muy colombiana, muy caribeña, Ah, sí. y De, el fragmento de diario del que les quiero comentar hoy es de su novela Algún de día. algún día hoy. Ujú, correcto. Esta novela fue premiada por el Premio de Novela Fernando Lara el año pasado. Es una obra maravillosa, es grande, Sí, es todas las obras de extensa, ella, ¿no? Son es gigantes. extensa,
pero puedo ser sincera cuando digo que no tardé más de 2 semanas leyéndola porque tiene la fluidez de su Lo, lo, relato, de su narrativa es maravillosa y lo que- lo tiene a uno ahí pegado todo el tiempo. Entonces, lo que tengo que decirle a todos los que nos escuchan también, porque esto es un motivante también a los que nos siguen y dicen, bueno, ¿y cómo hacen ustedes para leer y escribir? Y que yo siempre les digo, no interesa el tamaño del libro, sino la emoción que me causa y que me atrape. Y cuando me atrapa, pues no me deja ni dormir. Pero si no te atrapa, escoja otro y otro y otro hasta que verdaderamente uno te atrape y te atrape la literatura y te envuelva todos los días como una sábana blanca, roja, azul, la que sea, pero que te abrace. así es, José. Yo he tenido libros de los que no he podido pasar 3 páginas y estoy completamente de acuerdo. La lectura tiene que ser algo que uno disfrute. Es Eh, el disfrute. Así que adelante Literatura y con... la vida es tan corta para conocerla toda que yo creo que uno no tiene que perder el tiempo en lo que a uno no lo emociona y en lo que a uno no lo cambia, porque para mí la literatura cambia, transforma. Puedo estarme equivocando, pero por lo menos esa es la experiencia que yo he tenido a lo largo del tiempo que que ella me viene acompañando. Y yo de un larguito tiempo también te digo lo mismo, la literatura me ha transformado mi vida acá. Yo tengo episodios de mi vida completamente diferentes, pero es que entre uno lee, una lee otra cosa y lee y a veces de pronto uno lo llega a tocar. Así que bienvenida con esa lectura de Ángela Becerra. Gracias. Bueno, esta historia de Algún día hoy trata sobre una joven de Bello, Antioquia, eh, que tiene una vida muy difícil y resulta ser la primera mujer colombiana que da inicio a una huelga por el respeto de los derechos laborales de las mujeres. Lo que se conoce sobre la protagonista, que es Betsabe Espinel, que es una historia real, es una historia histórica, es muy poco. Entonces, Ángela logró una historia fascinante y entre esa historia que ella logró, nuestra protagonista a lo largo de su vida, que fue una vida muy corta porque fue una vida de 36 años, es que siempre desde que aprendió a leer y a escribir, escribió un diario. Entonces quiero leerles un fragmento del diario que este personaje real, pero ficcionado en esta historia por Ángela Becerra, nos revelaba algunas de sus incidencias y de sus sentimientos más profundos. Entonces dice, Bello, lunes 31 de mayo de 1909. No puedo. El dolor del alma llega a enmudecer todos los sentidos. No me salen las palabras. He descubierto que también se puede enmudecer en la escritura, olvidar vocales, verbos y consonantes que te acercan a la vida. Olvidar el gesto de apretar con el índice y el pulgar el lápiz que te llevó a dibujar el primer garabato. Ahora sí no sé qué hacer. He regresado más triste que cuando me fui. Por culpa de mi escapada sin permiso, ahora Sor Inmunda me tiene castigada lavando ropa, despercudiendo sábanas y planchando, muerta del susto de no quemarle sus hábitos y de que todo quede bien liso y pulcro, con esa plancha de carbón que pesa como una piedra, de las que no se me ocurriría coger en el río. Y lo peor de todos los peores, limpiando el agujero donde hacen las monjas sus necesidades. Cuando entro a limpiar aquel hueco asqueroso, no puedo aguantarme las ganas de vomitar y además de remover las porquerías que dejan. Debo recoger mi propio trasbocado. No debía haber vuelto, pero no tengo a dónde ir y debo mantener a mi pobre mamá. Ahora que ya nadie se ocupa de pagar lo que cobran en este lugar. Me lo advirtieron la última vez que fui a visitarla. O les pago o me echan. Esa es una descripción de un diario vivir, pero sí de que es sin esos adornos, chin, y eso también en la escritura vale. Esa también, porque a Sí, veces le ponemos muchos adornos, muchos adjetivos y descripciones y no descubrimos qué es lo que está pasando. Entonces un diario no se pone a hacer
esas redondeces para contarla. Aunque permíteme, José, yo creo que tiene que ver con el contexto del diario, porque por lo menos en este caso el diario, efectivamente, la niña, que en este tiempo era una niña, estaba describiendo situaciones cotidianas que le dolían en el alma. Pero como te lo había contado antes, también hay diarios que son escritos como para contar historias. Entonces, si tú me lo permites, me gustaría contarte un cuento tipo diario, pero que tiene la connotación de cuento, y que ahí es donde uno dice, oiga, ¿qué parte del diario es real y qué parte es ficción? Ficción, Y entonces, sí, y entonces ahí es donde nos cogemos y decimos, oiga, qué tan grandes pueden llegar a ser los escritores, que yo ya no sé dónde está esa línea entre la realidad y la ficción. ¿Me lo permites? Es es de tuyo, un es autor tuyo. que no, es de un No, autor tranquila. La propuesta que voy a lanzar hoy acá es que no podemos hacer un solo capítulo. Yo creo que este va a ser el capítulo 1 y vamos a abrir de hoy en 8 días el capítulo 2 porque Pues ojalá les guste dos porque hay autores, audiencia. y ya los tiempos van corriendo. Entonces, porque yo le dije, esto no lo vamos a poner a línea de tiempo corriendo, sino que tiene que ser tranquilo, no nos vamos a preocupar porque nos faltan 5 minutos, pues lo dividimos, y así lo digo directamente, y así va a quedar. Lo dimos en 2 capítulos porque faltan 2 que a mí me parece que son claves. A mí me encanta la poesía de Pizarnik, no se puede quedar por fuera, es una mujer, no, esa sí me toca el alma. Y falta, y ahora me toca también el alma tuya, ¿no? Quiero conocer lo que has escrito y que la gente te escuche también por qué escogiste este tema, por qué lo amarramos a unos autores y qué te tocaron esos autores para lo que tienes, para tu voz. Y entonces yo diría que lees lo que tienes del autor, nos haces un abrebocas tuyo, así, sin ponernos a los planes de lo que tenemos organizado. No soy de esos que, uy, se nos acabó el programa y entonces dejemos esto en vilo. Es que nos dejes Perfecto. una voz tuya al final y hacemos el segundo capítulo. Entonces, Listo. primero el autor que tú traes. Luego Sí, cerramos con lo que veníamos planeando, porque yo no hablé que tú tenías esas voces de diario, no sé cómo estarán estructuradas, y dejamos para el siguiente programa a estas 2 personas que todavía nos hacen falta, que son 2 extraordinarias mujeres que han tocado almas en todo el mundo y tocan la vibra, como digo yo. Entonces, adelante así. con ese escritor y luego introducimos lo tuyo. Perfecto. Lo que les digo es como un tipo diario cuento, yo lo clasifico así, es de John Cheever y dice, enero de 1954. Por casualidad, me crucé hace mucho tiempo con un antiguo compañero de escuela y acepté su invitación a cenar. Apenas entré a la casa me di cuenta de que algo andaba mal. La anfitriona había llorado y parecía que mi viejo compañero había bebido. No se tambaleaba, pero parecía encontrarse en ese estado tan desagradable propio de ciertos borrachos. Rechacé el trago que me ofreció y se puso sarcástico. Antes de que nos sentemos a la mesa, se puso a ofender, denigrar y ridiculizar a su esposa. Y después de las primeras cucharadas de sopa, la trató de sucia ramera. Ella parecía una mujer sencilla y dulce. Lloró, y él la acusó de toda clase de porquerías inverosímiles. En ese momento exacto, me puse el saco y me fui en medio de la cena. Pasaron 10 o 15 años. Ayer me lo volví a cruzar. Estaba acompañado por la misma esposa y los dos parecían felices. Descubrí que eran casi vecinos míos, así que compartimos un taxi y ellos me invitaron a tomar algo en el departamento donde vivían. Todo anduvo bien, hasta que al cabo de 10 minutos, mi viejo compañero de escuela le dijo a su esposa por qué no preparaba unos bocaditos de acelga. ¿Por qué no movía ese culo gordo que tiene y hacía algo útil en la vida? Ella se fue llorando a la cocina. Y mientras, yo me ponía nuevamente el saco para salir cuanto antes de ahí. Él la llamó torpe, sucia, imbécil, puta. Ahí está. Sí, efectivamente sí es ahí un diario de esa cotidianidad, pero vista en un cuento, sí me parece
que es otra forma de ver el diario. Correcto. Exactamente. Con el diario podemos lograr tantas cosas, es a lo que tal vez al punto al que quiero llegar en este capítulo, y es que el diario puede ser una herramienta de creación, no solamente de conocimiento, sino de creación tan importante, tan valiosa, tan especial, que con el ejercicio del escribir en tu diario se pueden lograr cosas fascinantes poco a poco, con paciencia, con disciplina, con persistencia, porque el ejercicio tanto de leer como de escribir debe ser de todos los días. Sí, y tiene que ser muy vuelto a releer. Yo soy del que le releo obras, ¿no? Alguna obra que me toque, pues la vuelvo a leer. Estoy terminando de leer una obra de Burgos, ¿sí? La sombra de la ceiba. Burgos murió en el 2018, me ha tocado mucho. Y ya termino esa obra y voy a volverla a leer. Es una metáfora completa, es el Caribe, es otra cosa. Entonces eso por dentro lo toca uno y es capaz uno de volverla a releer y no hay problema. Y luego la escritura es lo mismo, ¿no? Es escribir, volver a releerla, hasta que diga uno, bueno, ya es posible atreverse uno a sacarla, pero esos son los riesgos, ¿no? No de los críticos, ¿no? Nosotros, nuestro grupo de literatura no es del grupo de los críticos y los eruditos, pero sí de los que sentimos. Y eso es clave. Así que vamos a cerrar este capítulo. Ya le dijimos a nuestros queridos seguidores que vamos a tener 2 capítulos, sobre todo porque estas 2 autoras vamos a tener más tiempito y tu voz vamos a tener, pero vamos a cerrar el día de hoy con la voz de Pilar en eso del diario entre la realidad y la ficción. Súper, voy entonces a leerles algo muy, muy, muy pequeñito, que espero que es algo muy, muy íntimo y es algo, este diario sí es un diario íntimo real, no es ficcional. Entonces, algo pequeño y eso lo escribí el 20 de agosto del año pasado y dice, las siguientes palabras aparecieron en este día, efímero, frenesí, sensaciones y estas sensaciones experimenté también, deseo, pasión, excitación. Pienso en el oficio de escritor y reflexiono que para ser escritor no solo es importante lo que se dice, representa o transmite, sino también lo que se calla. Tal vez lo que se calla es lo más importante. Y con esto las quiero dejar. Que abre bocas, que abre bocas tan íntimo y tan personal. Creo que ahí queda bien, porque es lo que se cayó en ese diario. Y en la vida de los escritores tenemos muchas, en las emociones, en todo lo que expresaste. Me alegra haber escuchado eso de parte tuya, parte de tu intimidad en un diario. Y pues decirle pues que te despidas no por este momento, sino tendremos el segundo capítulo con el tiempo, si lo permites, de hoy en 8 días volver a grabar. Claro que sí, José, muchas gracias por este espacio. Te cuento que me divertí muchísimo, me siento muy bien, me siento muy cómoda y te agradezco. Y sí, ese segundo espacio que hagamos, prometo que confesaré más, más del diario, no solamente del diario íntimo, sino también de un diario ficcional que estoy empezando a realizar para poderle dar coherencia al título de esta obra y para poder mostrar cómo muchas de nuestras emociones, sentimientos, deseos, sueños o cosas reprimidas que a veces también hay, las podemos representar a través de otros personajes. Primero para poder liberarnos de esas cargas y segundo para sentir que podemos ser un poco más auténticos en la voz de otros también. Es decir, no necesariamente tengo que decir Pilar García se siente triste, sino que puedo decir, como el caso del personaje que les quiero leer en la próxima, el personaje ficcional, Isabel se siente triste. Y que a través de ella las personas puedan sentir como Isabel, pueden ser muchas mujeres, podemos ser todas. Pero también, como dijiste, triste, alegre, excitada, emocionada,
Sí, con sonrisas, sin sonrisas y con secretos. Entonces, y bueno, es. bueno, muchas José, gracias a mil todos. gracias. Sí, Muchas y gracias gracias a a todos todos, de ustedes, verdad. muy amables. Nos veremos en una próxima emisión, segundo capítulo de ese tema de la intimidad en el diario vivir, en ese diario también que se escribe, pero también que se puede convertir en esa realidad y ficción a través de la literatura. Así que muchas gracias y nos veremos en un próximo programa. Suena la campana en la sección cultural. Gracias.